Hola, soy David Boldova, chef de la Embajada. Estamos ubicados en la Plaza de Aragón, número 12, en el centro de Zaragoza, centro de la ciudad. Un restaurante precioso, como podéis observar, en el cual habla por sí solo toda la historia que tiene este edificio y todo lo posterior que tiene a modo decorativo. Es un restaurante en el cual puedes disfrutar de una manera formal, de una manera informal, puedes venirte a tomarte una copa, disfrutar de la cocina Nikkei, disfrutar de la cocina tradicional. En fin, es un restaurante multi que puedes venir en diferentes momentos del día, disfrutar de tu estancia con tus amigos, con la gente que quieres, de negocios, un sitio para el disfrute total. Os vamos a realizar un plato que es un carré de ternasco relleno de foie gras con trufo. Trufo es un proyecto que nace de una empresa de aquí, de Aragón, mestizada con varios restaurantes como Mugaritz, como Disfrutar en Barcelona y algún colaborador más como Albert Adrià. Bueno, pues vamos a hacer un carré de ternasco cocinado a baja temperatura, relleno de foie gras y trufo, que es el proyecto este tan bonito que os hemos contado. Y luego aparte lo vamos a acompañar de una tierra de trompetas, una trompeta deshidratada que la hemos cocinado con mantequilla, un poquito de almendra y la hemos cocinado al horno, ¿vale? Y le vamos a poner unos frutos del bosque que nos vamos a encontrar siempre en nuestro territorio. Entonces vamos con él. Hemos escogido en este caso una frambuesa, vamos a poner también una mora. Luego, como no, otro de nuestros productos también locales, en este caso la trufa. Hemos realizado una mahonesa de trufa y la vamos a poner entre ambos frutos del bosque, en este caso la frambuesa y la mora. Y luego vamos a poner también dos detalles decorativos, en este caso pues va a ser unas hojitas también del bosque, unas hojitas así salvajes y una florecita de las que nos vamos a encontrar también en nuestro territorio. A continuación ponemos el carré de ternasco que previamente lo hemos cocinado como os comentábamos y luego le hemos dado un golpecito también de asado y lo vamos a presentar acompañando a la tierra de trompeta negra y le vamos a poner también un poco ese jugo reducido, ese jugo de los callos. Vamos a dejar todo ese producto glaseado y ya tendríamos el producto terminado. En este caso el carré de ternasco relleno de foie gras, trufa y con ese acompañamiento a salvaje, a montaña, a terruño nuestro, ¿no?